Hoy día quiero compartir una reflexión, un mensaje que tiene que ver un poco con esto y está inspirado en una conversación que tuvimos hace una semana más o menos atrás, justamente con Claudia y Mariano en su casa. Y el nombre de esta reflexión o este mensaje podría ser las enfermedades del alma y del cuerpo. Las enfermedades del alma y el cuerpo. Y quisiera yo partir con Juan 10:10b, que es la segunda parte del verso 10. Porque en ese pasaje habla del enemigo, pero también habla de lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hacer a través de Jesús. Y dice, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Ah, creo que Dios me dice que les pregunte ahora, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo la vida que Jesús ofrece, esa vida abundante? ¿Cuántos de los que aquí estamos viviendo una vida abundante? Entonces, mira, yo quiero partir, le pedí a Alexander quien pudiera compartir 3 o 4 fotos que le tomé a una presentación de unas charlas que doy respecto a el tema emocional. Y me gustaría compartirlas como base, así genérica, para todos nosotros y sepamos desde dónde vamos a estar hablando un poquito hoy día. Entonces, Alexander, si tienes la primera ahí, que la puedas compartir. Eh, creo que es la anterior, me parece, es. Y quisiera partir hablando de la parte emocional. Y la emoción consiste en lo siguiente. Nosotros estamos en un momento, un estado emocional, y en un momento de la vida, o en ese minuto que estamos viviendo, ocurre algo. Y ese algo impacta nuestra vida y cambia nuestro estado emocional. Por ejemplo, estamos en la reunión, estamos todos felices por el testimonio que escuchamos. Y decimos, gracias Señor. Gracias porque Dios, tú eres bueno y responde las oraciones. Y de repente viene alguien, abre la puerta y nos grita, algo ocurrió con uno de los niños allá afuera. Dios no quiera esto, pero nos dice esto. Pasamos de un estado emocional del gozo y la alegría a uno de tremenda preocupación y tal vez de angustia. Nos enteramos de algo, entramos en este proceso y cambia nuestro estado emocional. Entonces las emociones van sucediendo a veces minuto a minuto, segundo a segundo. Pueden cambiar y pueden variar de un momento a otro. La que sigue. Las emociones son y dicen lo que sentimos en un instante, son las emociones, pero los estados de ánimo, que no es lo mismo que una emoción, revelan quiénes somos nosotros en un periodo de tiempo determinado, que puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, un par de meses. Estados de ánimo. Emociones son una cosa, los estados de ánimo son otra. Nosotros vivimos las emociones constantemente, todos los días, permanentemente, y son distintas emociones las que experimentamos. Sin embargo, los estados de ánimo son más permanentes en el tiempo. Un estado de ánimo podría estar en nosotros por meses y tal vez por un año o un poco más. Y todo lo que vivimos y experimentamos, lo vivimos y experimentamos desde ese estado de ánimo. Por ejemplo, podemos ser cristianos y vamos a la iglesia, servimos al Señor, podríamos predicar, podríamos cantar, podríamos ser aquellas personas que abrazan a todos con alegría y fortalecen la fe de otros, pero podríamos estar viviendo igual desde un estado de ánimo, por ejemplo, de tristeza. Porque hemos experimentado alguna situación que nos entristece. Entonces, pasamos de esa alegría, de ese estado de compartir con otros, ese estado de predicar con fervor, pero terminamos lo que estamos haciendo y volvemos a ese estado de ánimo, que es constantemente la tristeza. Y a veces nos podemos preguntar, ¿y qué es lo que me pasa?
y creemos y pensamos que nadie nos va a entender, entonces nos aislamos para vivir ese estado y tratar de conocer ese estado. Tal vez alguien le está haciendo sentido y se está mirando a sí mismo en un espejo y dice, wow, a lo mejor yo estoy viviendo en un estado de ánimo, más que en emociones que van y que vienen. La siguiente, por favor. Ahora, hay un doctor estudioso en la materia que, aquí hice como un pequeño resumen. Él es un doctor en medicina bioenergética y psicología de de la energía. Y tiene estos dos libros que tal vez alguien los pueda consultar si le interesa el tema. Pero este doctor nos habla de otro tipo de situaciones que son las emociones atrapadas. Y esto es complejo, porque aquí hay datos que en los libros los podemos encontrar y hablan de un porcentaje altísimo de personas, donde estamos nosotros también, que viven con emociones atrapadas, que es mucho más, es un estado más profundo que un estado de ánimo. El estado de ánimo finalmente va a poder ser tratado fácil y simplemente si nos ocupamos de él y vamos a poder salir de ese estado de ánimo. Sin embargo, las emociones atrapadas, generalmente, la verdad es que es como al revés. Es que estas emociones nos atraparon a nosotros y nosotros no podemos salir de ese estado. Esa es la gran diferencia. Queremos, pero ya no tenemos la fuerza de voluntad, ni tenemos la capacidad, ni las herramientas para salir de ese estado emocional atrapado. No somos libres. Entonces, quisiera decirles 3 verdades que sería interesante que a partir de esto las pudiéramos considerar. La primera es que, esta no es una de estas 3 verdades, pero lo primero que quisiera poner como piso es que todos los que aquí estamos, todos, incluido por supuesto que el pastor, hemos vivido estados emocionales con distintos tipos de crisis. Algunas tienen que ver con situaciones emocionales familiares, otras laborales, otras que tienen que ver con circunstancias de la vida a las que nos enfrentamos y no estamos preparados para soportar o resistir y nos afectan profundamente. Entonces todos estamos expuestos a experimentar dolores emocionales, más conocidas como heridas. Cuando hablamos de heridas, hablamos también de esto, de la parte almática de las emociones de nuestra vida. Entonces, lo primero que quisiera decirte, y que me lo digo a mí mismo, es: todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, de todo eso, mucho tiene que ver con que eres una persona que ha sido víctima de circunstancias que te aquejan y finalmente no son tu culpa. La primera verdad es que mucho de lo que experimentamos o de lo que hemos vivido no fue nuestra culpa. No lo buscamos intencionalmente, no lo provocamos intencionalmente. Entonces, en esta primera verdad, tendríamos que decirnos a nosotros mismos: es importante que dejemos de castigarnos a nosotros mismos. A veces, estas heridas que vivimos o pasamos, las queremos seguir pasando una y otra vez porque sentimos que somos culpables y merecemos sufrir como estamos sufriendo. Pero no es así. La segunda es que no todos van a entender nuestros procesos, porque no están en nuestros zapatos. No tienen nuestras heridas ni tienen nuestros dolores. Entonces, habrá quienes puedan decirnos o puedan pensar que esto es una exageración de tu parte, o que ya lo debiste haber superado. Pero solo tú sabes lo que te ha dolido aquello, y nadie más. Entonces, esto de sanarte de aquello tiene que ver solamente contigo y con aquel que te puede sanar. No tiene que ver con los demás.
Y la tercera verdad, y tal vez un poco más dura, es que a veces estas heridas tienen que ver con otras personas. Y cuando nosotros sujetamos la sanidad nuestra a la otra persona y esperamos que la otra persona sea la que cambie, o la circunstancia en la que nos vimos envueltos sea la que sea transformada y sea cambiada, si nosotros esperamos que esto ocurra, la sanidad que esperamos y necesitamos nunca va a venir, porque estamos poniendo esto en manos de otros. Y ese es nuestro gran error. Y para eso generalmente se necesita algo que no es fácil hacer cuando estamos muy heridos, y es el tema del perdón. Y el perdón no se trata de justificar lo que nos pasó o lo que nos han hecho. Simplemente el perdón se trata de dejar aquello que ya no es nuestro. Si alguien me dañó, si alguien te ofendió, si alguien hizo algo en contra tuya y esto ha provocado una herida profunda en tu corazón y aún está abierta, perdonar lo que hace es simplemente liberarte de la atadura con la otra persona, institución, familia, etc. Entonces, tendría que partir diciendo esto. Cuando hablamos de sanidad integral del alma, del espíritu y del cuerpo, tendríamos que decir que la verdadera sanidad empieza en nosotros cuando nosotros dejamos de buscar culpables, de poner en otros la responsabilidad de lo que nos ha ocurrido. Cuando logramos hacer eso, recién empezamos a encontrar nuestra propia sanidad. Y aquí hay un detalle que es doloroso y lo he leído y también creo que lo he vivido de alguna manera, y es que si nosotros no sanamos las heridas, estas van a estar sangrando y van a sangrar sobre aquellos que están alrededor nuestro. ¿Y quiénes son los que están alrededor nuestro? Y van a ser salpicados por nuestras heridas que están abiertas. Generalmente son los hijos, las esposas, los esposos, los papás, los mejores amigos. Y lo más complejo de todo esto, y esto es algo que tal vez tú no sabías, y es que si no sanamos las heridas, no estamos capacitados para amar verdaderamente. Entonces, si quieres ser un esposo que ama, una esposa que ama, un hijo que ama, un amigo que ama, necesitas sanarte de esas heridas. De lo contrario, constantemente vas a salpicarles aquella sangre a aquellas personas que nunca te cortaron y que han tratado de poner parcecitos para que sea sanado. Entonces, este es un proceso que necesitamos vivir, y aquí es fundamental la obra del Espíritu Santo. Quienes somos cristianos creemos y sabemos que el Espíritu Santo es competente y tiene suficientemente competencias para sanar todo tipo de heridas espirituales, emocionales y también físicas. Entonces, el Espíritu Santo aquí juega un rol preciso y fundamental. Y aquí nosotros sería bueno que recordáramos que es Jesús mismo quien ha dejado de su propio Espíritu. En el libro de Romanos 8, versos 9 y 10, se nos clarifica un poco esta idea acerca del Espíritu de Cristo, que lo dice por ahí, dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Fíjese la palabra dominados, que es importante entenderla. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día, para avanzar sobre entender la sanidad que se produce en el alma, el espíritu y el cuerpo, es que
el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Jesús, está en nosotros. ¿Y por qué está en nosotros? Porque hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, Él ocupa un espacio en nuestro ser. Pero este espacio que ocupa en nuestro ser también demanda de nosotros compromiso y entendimiento. De lo contrario, nos va a pasar que vamos a vivir esta vida de fe desde una mirada almática y no espiritual. Y ahí hay una gran distancia. Y cuando decimos almática, desde la mirada del alma, donde están los pensamientos y las emociones. Y no una mirada de la fe, donde el Espíritu Santo es el que se mueve y el que gobierna. Son muchas las personas que, siendo cristianas, son gobernadas por el alma y no por el Espíritu. ¿Cómo así, pastor? A todos nos pasa en alguna oportunidad que de repente tenemos alguna crisis o una diferencia con alguien en la propia iglesia, por ejemplo. Este es un ejemplo que voy a mostrar nomás. Pero cuando somos gobernados por el Espíritu, el fruto del Espíritu se manifiesta, ¿cierto? ¿Y qué ocurre cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros? ¿Qué hay? Hay amor, hay paz, hay paciencia, benignidad, ¿cierto? Templanza. Pero cuando el que gobierna tu vida es más bien el alma que el espíritu, ¿qué es lo que hay? Hay peleas, riñas, envidias, disensiones. En las Escrituras hace incluso la distinción entre uno y otro. Entonces, y esto es desde siempre, existe una lucha constante entre el espíritu y el alma. Esa lucha constante tiene que ver quién gobierna, quién direcciona, quién dirige. Entonces, cuando hablamos del espíritu en este caso, y en este proceso de sanarnos, tenemos que entender que el principal objetivo o ministerio del Espíritu Santo no es producir emociones ni sensaciones en nosotros. Porque cuando lo vemos de esa parte, justamente lo que estamos haciendo es vivirlo almáticamente y no espiritualmente. Hay muchas personas que están buscando vivir emociones y sensaciones y atribuyen todo eso al Espíritu Santo, que sí lo es. Porque el Espíritu Santo es tan amplio y es tan amoroso y tan tierno que nos abraza y nos provoca, ¿qué cosas? Ternura, amor, gratitud. ¿Acaso cuando no estamos en alguna reunión, por ejemplo, íntima o un momento de intimidad con Dios, nos vienen momentos de quebranto donde sentimos que es tan grande el amor hacia nosotros que no somos capaces de entenderlo y caemos incluso con lágrimas, diciendo yo no merezco tanto amor? Y sentimos y experimentamos sensaciones y ciertas emociones. Entonces el Espíritu Santo sí provoca eso en nosotros. No estoy diciendo que no, ni estoy diciendo que lo rechacemos, al contrario. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida trae un frescor en todo el ser integral, incluso corporalmente o físicamente sentimos algunas sensaciones que son evidentemente propias de la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, quisiera abrir un poco el espacio para que más de alguno de ustedes pueda decir, yo he sentido el Espíritu Santo físicamente de tal manera. Por ejemplo, en mi caso, yo muchas veces he sentido el Espíritu Santo, no sé quién lo puede verificar igual que yo, pero muchas veces he sentido el Espíritu Santo viniendo sobre mí como un peso que casi mi cuerpo no lo resiste, que he tenido que bajar los brazos y me he sentido como súper agotado. De repente he estado en alguna prédica alguna vez y he sentido que ha venido una presencia de Dios tan grande que hasta me he tenido que afirmar de aquí o algo para seguir predicando. ¿Me ha pasado eso? No sé si alguien ha sentido de alguna manera físicamente o corporalmente la presencia del Espíritu Santo de otra manera. ¿Alguien aquí? No sienta vergüenza ni pudor de decirlo. Alexander.
¿Cómo qué? Eléctrico, wow. Interesante. ¿Alguien ha sentido de otra manera físicamente, Juaco? Ok, sí, muy bien. Siempre va teniendo mucho calor, pero es el interior. El interior, como fuego interno. Sí, wow. Esas expresiones y muchas otras son las que incluso algunas de esas encontramos descritas en la Escritura, en la Biblia. Son expresiones de sentir físicamente una presencia sobrenatural viniendo sobre nosotros. Por ejemplo, hay otras personas que experimentan esa presencia o venida del Espíritu Santo con una paz tan profunda que es indescriptible. Otros han sentido como una serenidad que nunca encontraron en medio de un conflicto grave, pero se sienten tan seguros, tan quietos, tan tranquilos, que saben que aunque estén en esa tormenta, la presencia de Dios está allí y les da seguridad. Entonces, efectivamente, no estamos diciendo de ninguna manera, y quiero hacer esa distinción, que tener sensaciones y emociones no provienen del Espíritu Santo, al contrario, sí vienen. Y justamente Dios permite esto como una forma en que nosotros podamos reconocer que hay algo especial que está ocurriendo en ese instante. Dios lo permite por eso mismo. Algo nuevo hay, algo diferente está pasando. Muchos de nosotros vinimos por primera vez al Señor en algún llamado que se hizo, en alguna conversación que tuvimos con alguien, en algún momento de una experiencia donde tuvimos convicción de que Jesús era real. ¿Y qué nos pasó a la mayoría? Nos pusimos a llorar, nos quebrantamos y brotaron lágrimas y nosotros no sabíamos por qué estaban saliendo lágrimas de nuestros ojos. Formas corporales donde nosotros experimentamos la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo juega un rol muy importante. Sin embargo, el ministerio principal del Espíritu Santo no es este. No nos equivoquemos. No es que tú sientas cosas. No es que tengas sensaciones. Y que juzgues que estás viviendo con el Espíritu Santo dependiendo de lo que estés sintiendo. Ese no es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es llevar tu vida a los pies de Cristo, siempre. El ministerio del Espíritu Santo es revelar el carácter de Cristo en ti. Eso es lo que busca el Espíritu Santo. Si fuese solamente emoción, podría ser que nosotros lleguemos al templo y tengamos una hermosa reunión, o vayamos a la reunión de Ander o de Arraigados y vivamos una experiencia maravillosa donde la presencia del Espíritu Santo la experimentemos de una forma física incluso, como hemos declarado aquí. Pero podríamos volver a casa siendo exactamente los mismos que llegamos a esa reunión. ¿Qué quiere decir esto? Que no está ocurriendo el propósito de lo que el Espíritu Santo quería provocar en nosotros, que es la transformación de nuestra vida. Que seamos transformados. Entonces, lo digo de una manera más radical y tal vez más dura, el Espíritu Santo no tiene la intención de entretenernos ni hacernos sentir bien. ¿De que nos sentimos bien? Claro que sí. Cada vez que Él viene y nos toca. Pero Él no busca hacernos sentir bien. Él busca llevarnos a ser transformados. ¿Amén? Entonces, tendríamos que decir, como para cerrar esa idea, que una emoción que vivamos con Dios sin transformación no es una obra completa del Espíritu Santo. ¿Ok? Falta una parte. Si te quedas solamente en la emoción, quiere decir que no estás permitiendo que el Espíritu Santo te transforme. Solo estás permitiendo algo que te gusta y que te haga sentir bien. El Espíritu Santo te hace sentir bien y a veces te hace sentir mal.
¿Cuándo te hace sentir mal el Espíritu Santo? Cuando te trae convicción de tus pecados, de tus faltas, de que no estás en orden con Él, ¿cierto? Bueno, Él permite esto para provocar en nosotros una transformación, un cambio. De tal manera que hoy día mismo no te vayas a casa tal como llegaste, te vayas con un cambio, con una semilla nueva de transformación en tu vida. Amén. Bien. Entonces, porque el Espíritu Santo no está buscar momentos especiales para recordar ni para anhelar. Definitivamente. El Espíritu Santo lo que está haciendo es producir fruto y fruto permanente en nosotros. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Cuál es el fruto? Gálatas 5, 22, 23. ¿Lo leemos? ¿Ya? Veámoslo juntos. Recordémoslo, lo sabemos, pero recordémoslo. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra tales cosas. Eso es lo que está buscando el Espíritu Santo en nosotros. Que se provoque esto en nuestra vida. Amén. Entonces, estamos hablando, y no me estoy yendo por otro lado, solamente estoy poniendo base, estamos hablando de las sanidades del alma, del cuerpo y del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros siempre? Apuntando nuestra vida hacia Cristo. Nunca lo hace para llevarnos incluso hacia Él mismo. Mira, ojo con eso. A veces hay ciertas tendencias o ciertos énfasis en las congregaciones. Y hay congregaciones que jamás se habla de Jesús, pero se habla mucho del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Ya. Pero es un error en definitiva, porque lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Lo que quiere hacer el Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, a una relación más profunda con Jesús, a que Él se manifieste en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo, en su meta fundamental y su propósito es llevarnos a un encuentro con Cristo, ¿qué deberá pasar en nosotros? Si el Espíritu Santo gobierna tu vida, se va a notar. Si él logra que el Espíritu Santo logra que tú te conectes con Jesús, ¿qué va a pasar en tu vida? Primero, se va a notar en tu carácter. Se va a ver más a Jesús en ti y menos de ti. ¿Cierto? Vas a menguar tú y Jesús va a crecer. Segundo, se va a notar cómo hablas, el qué hablas y cómo lo dices. Tercero, se va a notar cómo perdonas. Y aquí entramos otra vez en el proceso de sanarnos. Lo que hablas, lo que comentas y el cómo perdonas. El Espíritu Santo lo provoca. No lo puedes provocar tú por ti mismo. Y se va a notar cómo obedeces y cómo amas. Si el Espíritu Santo está en ti, se va a notar. Y estas son las evidencias fácilmente observadas por cualquier persona. Entonces, si nosotros aquí todos somos discípulos verdaderos de Jesús, ya no vamos a vivir por las emociones, ni vamos a dejar que las emociones sean quienes rijan nuestra vida, sino que vamos a vivir guiados por el Espíritu Santo. Y nos estamos diciendo que vamos a despreciar las emociones, que no nos van a interesar las emociones. Lo que vamos a decir, lo que estamos diciendo es que está primero el Espíritu Santo gobernando mi espíritu y mis emociones se sujetan a Él. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Jesús las horas previas antes de ser llevado al monte para ser crucificado? Incluso la misma Biblia nos señala y nos relata. Estaba tan estresado, profundamente angustiado, que hasta sudó gotas de sangre. Un estado emocional tan fuerte. Sin embargo, ese estado emocional no gobernó sus decisiones, no gobernó su actuar. Su vida estaba sujeta al Espíritu de Dios. Y al final, en su oración dijo, que se haga tu voluntad,
no la mía. Entonces, esto muestra efectivamente lo que todos experimentamos y vivimos en ciertos momentos de nuestra vida, en la lucha del gobierno de nuestro ser, alma o espíritu. Hay uno que tiene que llevar la fuerza y la dirección, y es el alma o es el espíritu. Entonces, todas nuestras heridas y todos nuestros dolores, queridos, todos nuestros traumas, todo nuestro pasado encuentra sanidad justamente en Jesucristo. Y cuando nuestra alma encuentra sanidad, también nuestro cuerpo va respondiendo a eso. Ah, no sé cuántos de ustedes se han metido un poco en el tema de la neurociencia aquí. ¿Alguien? Sí, por ahí parece que ya algo. Bueno, la neurociencia, una de las cosas que nos dice, una de las tantas cosas que nos enseña es que nosotros podemos construir nuevas conexiones neuronales. Por eso es que es importante lo que hablamos, lo que pensamos, por eso es importante lo que decimos. Si nosotros vivimos constantemente declarando y diciendo lo negativo, lo más probable es que nos estemos cerrando a nuevas conexiones que hablan de la positividad y del amor y la fe. Si constantemente nos estamos criticando a nosotros mismos, como diciendo que yo no puedo, que nunca puedo, que las cosas nunca me salen bien, todo me sale mal, y estamos repitiendo palabras como esas constantemente, no estamos abriendo nuevas posibilidades neuronales en nuestro cerebro para alcanzar otras cosas que sí son posibles, que las podemos lograr todos. Entonces, en educación es fundamental manejarse un poquito en el área de neurociencia. Entonces, decir esto, que todos podemos encontrar sanidad a aquellos dolores, aquellas heridas que hemos vivido en el pasado o en el presente cercano, o en el pasado cercano. Y como les contaba, hace unos días conversábamos con Mariano, con Claudia en la mesa, en su casa, y nos recordábamos de un pasaje que está en Juan 5, del 5 al 7, donde Jesús hace una pregunta que pareciera que no tiene sentido. ¿Por qué hace esa pregunta? Y resulta que esa pregunta no la hace una vez solamente Jesús. Y el pasaje dice, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Esta es la historia de un paralítico. ¿Todos se recuerdan esa historia? ¿Cierto? Llevado en un estanque de Bethesda, ¿cierto? 38 años. Y la historia nos deja ver que este hombre no era paralítico de nacimiento. Él estaba enfermo. Tenía ciertas limitaciones, pero al estar 38 años, estando en ese lugar, seguramente lo trasladaban, lo llevaban todos los días. Tal vez al comienzo, incluso ni siquiera fue necesario que lo llevaran, a lo mejor él iba, porque sabía y tenía puesta allí una esperanza determinada. Y la esperanza era que él pudiera entrar a las aguas al momento de que éstas fueran agitadas. No voy a entrar tanto en la historia, quiero ir más bien al acto y a la pregunta de Jesús. Entonces, cuando Jesús lo ve, ¿alguien vio de Chosen? ¿Vio ese capítulo? Es tremendo. Cuando yo incluso lo traje, pero parece que no te lo mandé, sí te lo mandé. No sé si tenemos tiempo de verlo, al final lo vemos o no, porque si no voy a demorar mucho. Pero es interesante porque en esa versión aparece Jesús y mira y dice, Él es. O sea, Jesús iba con una intención. Lo primero es recordar que este hombre no era un cristiano ni era un seguidor de Jesús. Ni siquiera reconoció quién era cuando él se presentó delante de él. Entonces, la sanidad que vivió este hombre no tiene que ver con su fe, sino que tiene que ver con la gracia de Dios, la misericordia de Dios simplemente. Dios tuvo misericordia de ese hombre y quiso bendecir la vida de ese hombre. No es porque él tenía gran fe y se lo mereció, como otras veces Jesús le dijo, tu fe te ha salvado.
¿cierto? Este no es el caso. Tal vez es un hombre ateo, tal vez es un hombre sin fe, pero que llevaba 38 años en una condición que tal vez parte de menos y llega hasta más. Llega hasta un momento donde ya ni se puede mover, porque lleva 38 años viviendo en un estado de herida profunda, de dolor profundo, donde su identidad fue transformada y cambiada, y él estaba convencido que él era alguien que no podía y que no, tal vez no merecía, que siempre habría alguien que estaría primero que él. Entonces, la pregunta es aquí es, ¿por qué Jesús pregunta si quiere ser sano? Y Jesús nos pregunta a todos si queremos ser sanos, porque el ser sano implica un compromiso, implica también una respuesta. El ser sano no es solo pasar por un proceso de sanidad, sino que el ser sano es yo me quiero comprometer en esa nueva identidad que voy a recibir una vez que sea sano. O voy a ser sano y voy a volver a vivir tal como vivía antes. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de hombres y mujeres que han estado en procesos de rehabilitación por algún tipo de adicción? Hemos sido testigos aquí en la iglesia también, que han venido a Jesús y Jesús las ha querido sanar. Y de hecho, la sanidad ha comenzado. Y hemos visto cambios, pero después de un tiempo han vuelto a recaer o a reincidir y a volver en el mismo estado anterior. Y muchas veces esto no tiene que ver con un problema biológico, sino que muchas veces la respuesta a esas sanidades ha tenido que ver con una falta de convicción interior y la falta de decisión de querer cambiar realmente y dejar esa vida atrás. Hay otras personas que hemos conocido y que aún están entre nosotros, que una vez que quisieron y tomaron la decisión de ser cambiados y transformados y permitieron que Dios viniera y hiciera la obra, no han vuelto atrás y han permanecido sanos para la gloria de Dios. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la implicancia de la respuesta que tiene a esa pregunta. La sanidad exige cambiar y la verdad que no todos están dispuestos a cambiar. Y es por eso que Jesús te pregunta, ¿realmente quieres ser sanado? Porque quiero que sepas que si quieres ser sanado, también quiero que seas transformado, que seas cambiado. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que seamos sanados si nos vamos al infierno igual? Si lo que Dios quiere es darte una vida abundante, dice. Y la vida abundante incluso la podemos vivir estando enfermos físicamente, pero podemos tener el alma en plenitud con Cristo. Entonces, ¿quieres ser sano? Tiene que ver con a qué estás dispuesto a dejar. A veces el sufrimiento se transforma en un lugar como conocido, como mi lugar seguro. Yo vivo aquí, en este lugar seguro, donde ya me veo postrado, llevo 38 años aquí, entonces estoy acostumbrado. Sé que no va a pasar nada. Esta es mi vida. Yo soy el enfermo, yo soy el paralítico. Yo soy el que no avanza, soy el que vivo angustiado, angustiada. Yo soy esa persona. ¿Han escuchado a más de alguien que dice, es que yo soy así? Es justamente por esa razón. Porque la verdad, cuando el Señor ha venido a sacarte de esa condición, tú te has convencido que tu identidad es que tú eres así. Y por eso el Señor pregunta, ¿y quieres ser sano de eso? ¿Quieres ser libre de eso? Porque tu respuesta implica un compromiso, implica una transformación, implica también un cambio. ¿Qué cosas nosotros podemos comprometernos con el Señor a abandonar o a soltar o a dejar cuando le respondemos a Él, sí, Señor, quiero ser sano?
Algunas de esas son una falsa identidad que se distorsionó en el tiempo, producto de mi enfermedad, sea emocional, física o espiritual. Ustedes saben que tenemos tres tipos de enfermedades: espirituales, físicas y emocionales. ¿Por qué? Porque somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. A veces, a veces estos impactan sobre otros. A veces una enfermedad espiritual impacta sobre lo emocional y eso emocional impacta sobre lo físico. Y somatizamos y nos enfermamos. Hay tantos estudios de la neurociencia justamente que indican que hay personas que se sanan mucho más fácil por tener un pensamiento que los ancla a la verdad, a lo bueno, a lo sano, a lo puro. En cambio, hay tantas personas que se enferman esencialmente porque sus pensamientos y su corazón están en lo malo, en lo negativo, en lo oscuro. Entonces no logran salir de enfermedades. Bueno, para cerrar, ya voy a terminar. El verdadero milagro entonces de sanidad, la conclusión para mi gusto hoy día sería esta: todo comienza desde dentro, todo comienza desde tu corazón, desde tu alma y desde tu espíritu, y esto después repercute en tu cuerpo, en la sanidad física que tú puedes tener. Es por eso que muchas veces Jesús, cuando sanó, en algunos casos le dijo: vete y no peques más. Porque lo que el Señor quiere es sanar justamente tu interior. Y al sanar tu interior, tu vida queda protegida y guardada. Porque el pecado, ¿qué hace? El pecado abre puertas también de enfermedades, puertas de herida y de sufrimiento. Pero el Señor quiere cerrarlas. Vete y no peques más. Ya te sané, le dijo a este mismo hombre. Se lo encontró más tarde, tal vez en alguna reunión posterior, en días posteriores. No podemos decirlo con claridad. No creo que haya sido el mismo día que se lo encontró en la tarde en la sinagoga. Pero se encuentra con este hombre que era paralítico por 38 años y se alegra seguramente. Me imagino: hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y lo ve y lo saluda y se sorprende este hombre al ver a Jesús y se alegra, ¿cierto? Pero le dice Jesús: pero una cosa te digo, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Te llama la atención eso? Hay enfermedades que son producidas efectivamente por nuestras faltas, por nuestra falta de perdón, por nuestros pecados. Hay enfermedades que se abren a raíz de actitudes propias nuestras, de las cuales el Señor está dispuesto a sanarnos, a perdonarnos y a restaurarnos. Pero lo que está diciendo Jesús en esa conversación corta que tuvo con este ex paralítico es decirle: ok, ahora has sido libre, cuida lo que tienes, cuida tu salud, la que te he regalado nuevamente, y no vuelvas atrás, no vuelvas a tu vida anterior, empieza de nuevo. Esta es una oportunidad que te he regalado, pero que debe ser guardada y cuidada. Vamos a terminar. Puedes cerrar tus ojos. Quisiera, mientras estás ahí reflexionando, direccionarte un poquito en algunas preguntas. La verdad es que me di varias vueltas antes de predicar esto o traer esta reflexión. Pero no sé. Pero esta pregunta siento que es algo que Dios quiere traernos a todos aquí. Esta pregunta es esta: ¿cuál es tu dolor hoy día? ¿Qué te aqueja este día o ya hace un tiempo?
¿Qué es lo que te ha estado doliendo? ¿Que te ha costado manejar o salir de ahí? ¿Lo puedes ver? Están todos con sus ojitos cerrados y se lo agradezco mucho, porque esto va a ayudar. Permítanme seguir guiándoles un poquito en esta reflexión. Quiero pedirte que levantes la mano si ya tienes una respuesta a esas preguntas que te hice. Gracias, gracias. La pregunta era, ¿cuál es el dolor que te ha estado aquejando este último tiempo? ¿Tienes la respuesta? Levanta tu mano para saber solamente. Gracias. Bien. Entonces, ahora tienes esta pregunta que Jesús quiere hacerte. Y esa pregunta es, ¿y quieres ser sano de eso? ¿Quieres ser libre de eso? Entonces vas a necesitar soltar o entregarle a Él para que realmente puedas tener sanidad. Tal vez necesitas cortar algún tipo de atadura que generalmente tiene que ver con perdonar o pedir perdón. O tal vez simplemente reconocer que has estado viviendo en una identidad que no es la que Dios te dio. Y has estado viviendo en una identidad falsa, producto de ese dolor. Pero sí, tú puedes. Tú eres más que eso. Tú eres más importante para Dios que eso. Y esto solamente ha sido un episodio en tu vida. Pero podría marcarte por el resto de los días. Y es mejor venir a Él y venir al doctor que sana. Podría ser que te acostumbres a vivir desde esa enfermedad y estar en un estado de ánimo permanente, o vivir con ciertas emociones que te atraparon y hacer toda la vida y volver a sentir lo mismo, y toda la vida y volver a sentir lo mismo sin salir de esa condición de libertad. Y Jesús dijo que Él venía para darnos una vida abundante. Y Él quiere dártela, Él te la ofrece esta tarde aquí. Él no quiere que vivas desde el dolor ni desde las heridas que están sangrando y que salpican a aquellos que incluso te aman y que están tan preocupados por ti. ¿Quieres ser sano? Una vez un enfermo de lepra que tenía prohibido acercarse a las personas vino a Jesús. Se arriesgó y le preguntó, Señor, ¿tú quieres sanarme? Y Jesús le dijo, sí, quiero. Otra vez una mujer que estaba enferma por 12 años de flujo de sangre. A pesar de sus dudas, de sus temores, de ser rechazada y todo, ella se metió entre la multitud hasta que tocó el borde de las vestiduras de Jesús y fue sanada. Muchas veces necesitamos avanzar en medio de las dificultades para ir a Jesús y pedirle que nos sane. Muchas veces no le pedimos a Jesús ser sanados porque creemos que no lo merecemos o nos estamos acostumbrando a la autoconmiseración. Solo estoy predicando de esto porque Dios puso en mi corazón que Él quiere sanar personas, y si hoy viniste aquí es porque Él quiere sanarte de algo, quiere hacerte libre de algo. Y en este momento voy a hacer la invitación. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual. ¿Sabes qué? El Señor no hace distinción.
Él sana todas las enfermedades, Él sana todas las heridas y sana todos los dolores. Y quien hoy día esté necesitando aquello puede venir acá adelante, que vamos a orar por él. Amén.